buenas noches. Bendiciones a todos. Los bendigo en el nombre del Señor. Eh, Me gusta que las cosas sean así como diferentes, ¿no? Como dijo acá el siervo. Es interesante cuando las cosas son diferentes. Él dice una sala distinta. No fue prevista esta sala de esta manera, pero lo vamos a hacer porque el Señor nos dio la capacidad, ¿no? Y el tiempo para poder hacer las cosas que nosotros debemos hacer para el ministerio del Señor y para que nosotros podamos cumplir con lo que Él nos dio. Así que en esta noche es una bendición poder compartir con ustedes desde este lugar, desde el lugar en el que nos encontramos, que sea más que agradecido, ¿no? Que sea más que grata esta palabra. Sabemos que el Señor nos habla, ¿no? Y ustedes saben que, con todo respeto, el Señor siempre nos habla para bendición y para edificación de cada uno de nosotros. Es importante que podamos reconocerlo en todos nuestros caminos y que sepamos que Él es el que nos va a guiar a hacer lo correcto y es el que nos va a levantar cuando nos encontremos en situaciones difíciles. La confianza es esta de que nosotros debemos dejar que el Señor esté delante de nosotros y confiar en Él plenamente. Sabemos que Él tiene el control sobre todo, ¿sí? Padre, bendito Dios de la gloria, bendice, Señor, en esta noche a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos corazones que va a recibirla, Señor, en esta noche. Está atento. Padre, te doy gracias por permitirme poder compartir con cada uno de ellos este momento de gracia. Gracias, Padre, porque tú has abierto nuestros corazones y nuestras mentes y nos has dado sabiduría y entendimiento. Gracias, Señor, porque tú abres los caminos, porque tú nos das la posibilidad de crecer, porque tú nos das la posibilidad de entender también las cosas que están pasando en estos tiempos, bendito Dios. Quiero agradecerte por la vida de cada uno de estos hermanos que se esfuerza día a día para alcanzar tu misericordia y para servirte como siempre tú lo haces, Señor. En esta hora, Señor, comparto esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, buenas noches para todos. Espero que el Señor les bendiga y que en esta noche podamos escuchar con atención, con un corazón humilde y que le demos lugar a la palabra, no sea lo que sea que recibamos, tengamos la certeza y la confianza de que es para edificación y es para que cada uno de nosotros podamos seguir ese camino. En esta noche quiero hablar sobre el arrepentimiento y la confesión, algo que muchas personas se encuentran en una encrucijada, se encuentran entre la espada y la pared por no saber, ¿no? A veces qué es lo que va a pasar con mi vida, por qué si yo hice esto, cómo puede ser que el Señor me perdone si yo pequé, si yo me equivoqué, cómo puede ser que el Señor pueda perdonar a una persona que está privada de su libertad siendo que hizo tal cosa o la otra. No importa, acá la cuestión es que sepamos y tengamos convicción de que el Señor nos da la posibilidad a cada uno de nosotros de arrepentirnos, de confesar los pecados y de poder ser restaurados por Él. Y para comenzar con esto quiero que entiendan el punto de vista este, que hay veces de que las personas tratan de justificar el pecado y esto no debiera ser así. Obviamente que no podemos encubrir nuestro pecado, no podemos dejar que eso nos domine y que eso esté dentro de nosotros porque es una raíz de amargura. Desde ese momento la gente se convierte en algo que no es agradable para el Señor y para la vida cristiana en sí. Fíjense esto, cuando Adán y Eva pecaron, ellos eligieron pecar. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios ya le había dado una orden, un mandato de que ellos debían obedecer y respetar esa orden que él le dijo: de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, menos de este árbol que se encuentra aquí, porque este es el árbol de la vida. Este árbol ustedes no pueden tomarlo porque ciertamente morirán. Esa fue la orden que que el Señor Dios le dio a Adán y Eva. Partiendo desde ese punto, ellos eligieron pecar porque la orden estaba y ellos decidieron desobedecer. El pecado que vemos nosotros ahí principalmente fue la desobediencia. Tenían una orden y ellos desobedecieron. A la orden que Dios les dio, ellos dijeron: bueno,
voy a hacer tal cosa, voy a probar de esto porque es codiciable. Obviamente que está la serpiente ahí, que está de influencia y todo lo que a ustedes les pueda aparecer en su mente, ¿no? Pero la certeza es de que ellos tenían una orden y debían obedecer a Dios. Decidieron hacer otra cosa. Desde ese momento, esas personas fueron destituidas de la gloria de Dios. Nosotros sabemos que en Romanos dice que todas las personas fueron destituidas de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces ahí vemos nosotros cómo nos lleva a entender, ¿no? De que somos agentes morales, libres, con el derecho de elegir. O sea, podemos elegir entre lo recto y lo incorrecto. Eso está en cada uno de nosotros. La presencia del Señor nos guía, a nosotros el Espíritu Santo nos ayuda, nos advierte cuando alguna de estas situaciones está por pasar en nuestra vida. O sea que podemos elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Ahí hay un punto muy claro. Primero, yo ahora tengo un problema, ¿no? Hablando en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos un problema y las personas que están perdidas también. El problema es de ¿qué necesito yo para ser perdonado de mis pecados? Para no tener esa carga, ¿no? De decir, ¿ya estoy perdonado o no estoy perdonado? Bien, para responder esa pregunta nosotros deberíamos ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. En este punto, quiero que tomen en consideración lo que estamos a punto de compartir para que sea bien clave. Fíjense que dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Bueno, acá vemos algo muy puntual del qué es lo que necesitamos nosotros para que podamos ser perdonados, para que yo pueda tener esa conexión con Dios y de sentir que soy perdonado. Bueno, primeramente debo confesar mis pecados. Sabemos que Jesús es fiel, Él es justo, ¿para qué? Para perdonarnos, pero no solamente perdonarnos, sino también limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué dice eso? A mí me resonó muchísimo y le pregunté al Señor durante mucho tiempo, ¿por qué? Me detuve, pensé, volví a leer, medité, oré. El Señor nos limpia de toda maldad. ¿Cuál maldad? A ver, porque yo puedo decir, Señor, sabes que me equivoqué, mentí, Señor, sabes que hice esto, hice lo otro. La confesión del pecado tiene que ser tal y cual ha sido cometido el error, el pecado, el delito, lo que sea. ¿Confesárselo a quién? Al Señor. Ese es el primer punto, que yo debo confesar al Señor, porque yo estoy confiando en Él, estoy creyendo en Él me deleito. David decía eso, ¿no? Mi deleite es hacer tu voluntad. Y Jesús también decía, mi deleite, Señor, es hacer tu voluntad. Entonces, fíjese, esa es la palabra fiel y esa es la palabra justo que nos determina a nosotros a creer concretamente en lo que Cristo vino a hacer para con nosotros. Es agradable entender de que el Señor nos da su palabra, de que es así, fíjense, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Bien, hasta ahí tenemos algo muy importante. La otra pregunta es, ¿a quién debemos confesar nuestro pecado? Bueno, yo les había dicho, primeramente al Señor y después a la persona que se ha dañado, que se ha engañado, lo que sea. Ahí es donde nosotros debemos ver ese punto. En Salmos 32:5 dice de la siguiente manera, mi pecado te declaré y no encubrí mi inequidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué importante es entender esta palabra. Escuchen, mi pecado te declaré. O sea, mi pecado te lo dije tal cual. Mi pecado yo no lo encubrí. Lo que yo hice mal, mi pensamiento también no lo encubrí, sino que lo puse delante de ti, Señor. Por eso dice que se lo declaró. Declarar es confesar, o sea, decir.
Confesaré, dije, escuchen, confesaré, dije, esto se refiere a lo que pensó, a lo que él estaba en su mente. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová. Ustedes saben que las rebeliones primeramente nacen en el corazón, en la mente del hombre, en todo su ser. Por eso dice que ese pecado lo va a confesar, esas rebeliones se las va a confesar al Señor. Y Él perdonó la maldad de mi pecado. Al momento de confesar, ahí se transforma en un poder. Al momento de confesar hay poder en la palabra del Señor, porque yo la tengo dentro mío. Señor, yo no encubrí mi pecado, tú lo sabes, tú conoces, tú examíname. Tú sabes lo que hay dentro de mí, Señor, te necesito. Esa es la palabra, esa es la fuerza, esa es la potencia que uno necesita, pero por medio de la palabra. Los pecados privados o personales se deben confesar a Dios en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Fíjense lo que dice en Primera de Juan 2:1. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es el que redimió nuestros pecados, es el que nos justificó, Jesús es el que es intermediario entre Dios y el hombre. El hombre no tiene acceso a Dios así de una. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjense lo que hay ahí, por favor, en el nombre de Cristo les ruego que mediten en esto que les estoy diciendo, mis hermanos, porque ahí está la clave de lo que el Señor está diciendo. Si alguno hubiera pecado, ¿cuántas veces pecamos? Un montón de veces. ¿Y cuál es la palabra del Señor? Cualquiera que haya pecado contra ti, perdónalo 70 veces 7. Entonces ahí tenemos algo muy, muy importante. 70 veces 7. Perdonar al hermano, perdonar la ofensa o lo que fuere que esté pasando. Debemos darle al Señor toda la gloria en este momento. Todo pecado es contra Dios primeramente y se debe confesar a Él por medio de Cristo. Además de todo esto, el pecado abierto, o sea, el pecado que es visible, o sea, que todos lo ven, se debe confesar abiertamente. Y cuando se ha dañado a alguna persona, ese daño se debe arreglar con la persona perjudicada. Debo orar a Dios, debo pedirle permiso a Dios, debo pedirle a Jesús que interceda por mí porque quiero llegar a esa persona que no puedo o porque tengo que perdonar a alguien o tengo que pedirle disculpas a alguien que lastimé. Eso debe hacerse con la persona dañada. Entonces ahí tenemos otro punto importante que debemos destacar. Ahora dejemos que el Señor nos ministre cada vez más. ¿Qué debe acompañar a la verdadera confesión del pecado? ¿No? Esta es una de las preguntas que les hago en esta noche. Si ustedes cierran sus ojos y meditan en esta pregunta y dicen, ¿qué debe acompañar a mi vida la verdadera confesión del pecado? ¿Qué debe acompañar? Bueno, vamos a remontarnos mucho tiempos años atrás, muchísimos. Vamos a ir a Proverbios 28:13. Y esta es básicamente la respuesta que necesitamos a la hora de pedir perdón y a la hora de que yo sea confeccionado, o sea, que yo confiese, que yo dicte mi verdad, que yo diga lo que es. Y ahí es donde pasa esto, escuchen. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra. El que encubre sus pecados, ¿cuántas veces hemos encubierto pecados? Alguna mentirita piadosa, alguna cosita que hemos dejado por ahí. No debemos encubrir nuestros pecados, porque de esa manera no prosperamos. ¿Cuál es la no prosperación? Primeramente, que la gracia del Señor no está sobre nosotros. Segundo, la presencia del Señor
no nos está acompañando, si bien está con nosotros porque habita en nosotros, está contrictado, no siente esa necesidad, esa búsqueda de parte de nosotros. Ahí es donde nosotros debemos darle lugar al Señor. Ese es el momento justo. Pero, ¿qué pasa con el que confiesa sus pecados? Y no solamente los confiesa, sino que se aparta, o sea, deja de hacerlos, se aleja del mal. Su mente está pensando en cosas buenas y agradables al Señor, no está pensando en lo malo, en hacer lo incorrecto. Eso es lo que nos está diciendo. Esa persona, ¿sabes lo que va a pasar? Va a alcanzar misericordia. ¿Cuál es la misericordia? Primeramente, de que yo me sienta perdonado. Segundo, la confesión que yo haga, el Señor la va a estar cubriendo. Él va a estar atento a mí. Él va a guiarme a hacer lo correcto. Ahora, fíjense que cuando los fariseos y los saduceos venían para que Juan el Bautista los bautizara, él les dijo algo muy clave para que se entienda todo el contexto. Él les dijo en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Ahora, la verdadera confesión no solamente es confesar mis pecados y apartarme, porque eso es fácil, ¿no? Bueno, dejo de hacer tal cosa que estoy haciendo mal. Ya está, de esta manera ya soy perdonado, ya he confesado. No, no solamente eso, sino que acá nos está diciendo algo muy importante. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Haced tiene que ver con una acción. O sea que yo estoy obligado por la palabra, por lo que yo recibí, por el poder, estoy obligado a obedecer esta palabra. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es hacer frutos dignos de arrepentimiento? Primeramente pedir perdón. Eso es lo que me lleva a mí a la acción. Pedir perdón me está moviendo. Estoy haciendo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estoy arrepentido de lo que hice. Y en ese arrepentimiento yo debo confesarlo. Y no solamente eso, sino que debo vivir conforme a lo que yo confesé. Estoy arrepentido, por ejemplo, de mentir. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo todo el tiempo hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, estoy arrepentido de mentir. No voy a mentir. Voy a intentar con todas mis fuerzas, que no voy a poder, obviamente, pero sí con las fuerzas del Señor, ahí sí voy a poder. Tengo que tener en cuenta, hermanos, que la lucha es contra principados y potestades, no es contra carne y sangre. O sea que la lucha que nosotros tenemos en este momento es espiritual y es con nosotros mismos y es con nuestra mente. Es con todo esto que me quiere a mí hacer morir. A Satanás no le gusta que vos hagas frutos dignos de arrepentimiento. Porque sabe que cuando vos estás haciendo frutos dignos de arrepentimiento, Él no tiene potestad sobre tu vida porque el Espíritu del Señor es el que te cubre. Gloria al Señor por esa palabra. Gracias Señor, gracias Jesús por este momento. Bendita sea tu palabra, Señor, y benditos son los pies de aquellos que predican el Evangelio. Muchas gracias, Señor. Yo en este momento estoy predicando. He tenido problemas de salud y los tengo. Ataques de nervios. Eso fue lo que me diagnosticaron. He tenido situaciones, pero acá estoy, mis hermanos, en este momento para ustedes, para el Señor, compartiendo esta palabra, compartiéndoles un poco mi situación. Ando con un poco de problemas del corazón, mis hermanos. Debo hacerme atender y medio como que cuesta en este lugar. El mundo está lleno de maldad y la gente pierde la sensibilidad. Todavía no he encontrado a la gente correcta que se preocupe y que haga lo que tiene que hacer como médico. Y yo confío plenamente en el Señor de que Él está en control de todos mis hermanos. Por eso ahora me encuentro predicando en esta noche para ustedes
Y para todos los que estén oyendo, no se desanimen, sigan. Esto que estoy haciendo es fruto digno de arrepentimiento. Señor sabe en mi corazón que yo estoy arrepentido de muchas cosas en mi vida. Él sabe perfectamente lo que yo hice, lo que no hice, pero también sabe que Él tiene un propósito para mí y lo va a hacer ese propósito. Yo no soy quien para decirle, no, Señor, yo no quiero, como Jonás. Jonás, tenés que ir a predicar acá. Y Jonás en su mente, escuchen, en su mente y en su corazón, como les estoy diciendo acá, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él fue llamado para predicar a esa ciudad y no quiso, ¿saben por qué no quiso? Porque había muchas cosas que estaban pasando en ese lugar y él pensaba que no eran dignos de que puedan arrepentirse. Fíjense lo fuerte que es eso. Pero el Señor, que es misericordioso, les dio la posibilidad a ellos de arrepentirse, a ese pueblo que estaban haciendo las cosas mal. Andá, Nínive, estaban haciendo cosas aberrantes. Ni siquiera quiero nombrarlas, así que ustedes imaginen esta situación. Estaban y volcando a dioses ajenos, estaban haciendo, ay, no sé, no, Señor, no quiero decirlo. Yo sé que tú les das el entendimiento a las personas para que comprendan lo que les digo. Y aún así él terminó en ese lugar y tuvo que predicar y se convirtió la gente. Y eso también era un propósito para Jonás. ¿Por qué? Porque ahí le hizo de entender de que vos no sos quien para decir quién se va a arrepentir y quién no. Vos solamente lo que tenés que hacer es llevar mi palabra y cumplir con la orden que se te ha dado. Gloria al Señor por tu palabra. Gracias, Señor, por enviarme a predicar la palabra donde nadie quiere escucharla. Gracias. Esas fueron las palabras. ¿A quién vino Jesús a llamar al arrepentimiento? Porque yo quiero conocer si verdaderamente soy alguien que puede arrepentirse. Todavía parece que no está segura mucha gente de si se puede arrepentir o si se arrepintió o si no. La gente no toma conciencia de eso. Pero sabemos algo muy claro y esto lo quiero dejar bien delante de ustedes. Mateo 9:13. Este versículo es muy clave, mis hermanos. Este versículo es muy clave, mis hermanos. Dice, no he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a personas que hacen bien las cosas, que se portan correctamente, que obedecen la ley. No he venido a llamar a gente que se siente bien consigo misma y con su vida. No he venido a llamar a gente que no necesita de mí. Yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Para que haya un arrepentimiento tiene que haber un mal hecho por alguien. Hemos cometido mal. ¿Cuántos de ustedes se hace cargo de que ha cometido algo mal? Al hacerse cargo de que han cometido algo mal, estoy volviéndome de mis malos caminos. Primeramente porque estoy reconociendo. Segundo, porque Él está guiándome. Porque Él me está ayudando. Jesús no vino a llamar a gente preparada, sino que Él vino a llamar gente desordenada. ¿Para qué? Para ordenarlas, para prepararlas. ¿Para qué? ¿Para que sean buenas personas? No, eso es parte del paquete. Él vino para que nosotros seamos salvos y para que también podamos llevar salvación a otros. Eso es claramente lo que vino a hacer el Señor. Ahora, ¿qué es lo que a mí me guía? ¿Qué es lo que a mí me lleva a que yo tenga un verdadero arrepentimiento? O que otras personas se arrepientan. ¿Qué es lo que me lleva? En Romanos capítulo 2 versículo 4 nos habla la palabra claramente de algo muy importante que los quiero compartir con usted y dice de esta manera. Es una pregunta, ¿no? Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fíjese esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a guiar a una persona al arrepentimiento? La bondad del Señor.
¿Qué es lo que hace que una persona no pueda ser perdonada o no se sienta que está arrepentida? Primeramente le está diciendo el Señor que Él tiene riquezas. ¿Cuál es esa riqueza? Bueno, dignidad, paciencia, longanimidad. Esas son las cosas que Él nos transmite a nosotros para que podamos ser claves en el proceso que estamos enfrentando. No debo menospreciar esa riqueza yo, porque Él es bueno, sí, pero también es fuego consumidor. El Señor dice, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir pecando? Pablo dice lo mismo, ¿no? ¿Acaso van a seguir perseverando en el pecado? ¿No habéis sido ya salvos, ya rescatados de vuestra mala manera de vivir? O sea, como que nos recuerda nuevamente de dónde nos sacó, que nos recuerda nuevamente de que Él está en control de todo, o sea, ¿en quién estoy confiando? Bueno, que yo piense eso, que Dios es bueno, que yo pienso que Él me está guiando, que yo piense que el Señor siempre está conmigo, que el Señor está tocando a las personas para levantarlas, que el Señor está dando vida, o sea, mientras yo tenga eso en la mente, ¿saben lo que va a pasar? Voy a ser siempre guiado al arrepentimiento, porque ese arrepentimiento me va a llevar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Confianza y plenitud debemos tener de ahora en adelante porque el Señor está con nosotros. Bien, yo quiero que podamos ver este punto, ¿no? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia la persona arrepentida? Porque una persona cuando está arrepentida empieza a notar que el Señor está con él. ¿Y de qué manera empieza a notar? Fíjense, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, esta es la actitud de Dios hacia la persona arrepentida. Escuchen, ¿eh? Esta es la actitud que el Señor tiene. Dice que esta actitud que tiene el Señor dice que no va a retardar su promesa. Hay muchas personas que tienen por tardanza sus promesas. O el Señor le prometió algo, o el Señor le dijo que iba a pasar algo, o alguien de parte del Señor dijo que sobre tu vida iba a venir algo bueno, que algo iba a pasar, quédate bien tranquilo, que va a pasar porque en el nombre de Jesús el Señor tiene todas las cosas bajo su control. Dice que Él es paciente para con nosotros. Esa es una de las actitudes del Señor, es una actitud espiritual y es una actitud de paciencia muy profunda. Dice que Él es paciente para con nosotros. ¿Cuánto fue de paciente? Yo quiero que piensen en la edad que tienen cada uno de ustedes. Bien, ya pensaron en la edad que tienen. Ahora quiero que piensen en cuánto tiempo hace que conocieron al Señor. Perfecto. Quizás un año, quizás 2 años, quizás tres, quizás cuatro, quizás un día, quizás dos. Pero ¿saben una cosa? El Señor no tarda su promesa. Pero nosotros debemos ser pacientes para que, porque eso es la capacidad que el Señor tiene. Si el Señor tiene esa actitud para con nosotros, ¿no piensan ustedes que debemos tener esa actitud también para con los demás? Amén. Amén al Señor. Exactamente. Debemos tener esa actitud paciente para con todos. ¿Para qué la paciencia? Porque sabemos y el Señor sabe que en algún momento esa persona se va a arrepentir, va a confesar sus pecados y Él se va a entregar al Señor y va a hacer su voluntad. En el nombre de Jesús. Esa es la palabra que nosotros necesitamos. El arrepentimiento y el reconocimiento de la verdad van juntos, ¿sí? No pueden ir separadas. Cuando yo me arrepiento, tiene que tener un reconocimiento de parte de la verdad, y la verdad nunca miente, porque la verdad es pura, la verdad es santa, la verdad es lo que es. Entonces, cuando vivimos en la verdad vivimos en la luz, porque no permanecemos en tinieblas, en mentiras, en ahogos, pensando y maquinando cosas que no debemos. La verdad siempre supera a todo lo demás. Bien. ¿Qué otra actitud acompaña el arrepentimiento, mis hermanos? En 2 de Corintios 7, capítulo
Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice que nosotros fuimos contristados para arrepentimiento. Escuchen bien. Fuimos contrictados. ¿Qué es contrictado? Bueno, contrictado es una persona que ha sido quebrantada, una persona que ha dejado su corazón abierto al Señor y el Señor ha entrado de alguna manera porque es cuando esa persona se siente como parte del Señor y el Señor le da pensamientos y actitudes para que entienda esto. Cuando nosotros nos quebrantamos, que dijimos, no, mira, todo esto que hice, ¿cómo pudo una persona hacer eso? Bueno, en ese momento el Señor dice que ese arrepentimiento, esa conexión que tenemos en esa mente en un segundo es parte del arrepentimiento, es parte del proceso que nosotros debemos pasar. ¿Por qué? Porque esto es según Dios, no según nuestros pensamientos. Porque el dolor que es según Dios dice que obra para arrepentimiento. ¿Viste que cuando nosotros nos equivocamos o hacemos algo mal, decimos, "Uy, no, ¿qué hice? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hice esto? Yo no debía hacer esto. ¿Por qué mentí? ¿O por qué fallé? ¿O por qué engañé? O sea, ¿por qué cualquier cosa que es mala nosotros tendemos a darnos cuenta después? Bien, básicamente es porque nosotros debemos tener esta actitud de arrepentimiento en todo momento. En todo momento yo tengo que identificar qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es honesto. En todo momento, en toda práctica, en toda situación, yo debo pensar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para tomar la decisión correcta. Aleluya al Señor. Bien, el dolor que según Dios, cuando yo me siento mal porque me ha tocado pedir perdón, en el momento me he sentido mal, pero eso que me he sentido mal iba a ser para una bendición, porque ahí donde fue donde yo recibí la limpieza y la purificación en mi alma, en mi ser, de que estaba haciendo lo correcto y de que era necesario que eso pase así. Así que le doy unas gracias al Señor por eso y que la verdad me siga guiando y que también los guíe a ustedes, ¿no? Eh, para tener bien en claro lo que yo les estoy diciendo, el arrepentimiento es cambio de actitud. Quiero que les quede grabado y quiero que eso lo vuelvan a hablar en algún momento, que lo puedan compartir acá en el grupo de lo que están entendiendo sobre este mensaje. Arrepentimiento es un cambio de actitud. ¿Quién me ayuda a mí en ese cambio de actitud? El Señor que intercede por nosotros. ¿Quién es el que produce ese cambio de actitud? La palabra del Señor en este momento. Entonces, el arrepentimiento que es cambio de actitud, yo debo entender que tengo que tener otro modo de pensar. Ya no puedo pensar como pensaba antes o actuar como actuaba antes. ¿Por qué? Porque el Señor hace todas las cosas nuevas. Y es lo que necesito yo en este tiempo. Hacer todas las cosas nuevas. Que puedan comprender ustedes que es básicamente la palabra del Señor que nos está guiando a hacer lo correcto mediante la enseñanza de su palabra. Bien, eh, la tristeza piadosa guía al arrepentimiento, al abandono del pecado y a una firme determinación de resistir mediante la gracia de Dios la tentación que lleva al pecado. A ver, siempre vamos a ser tentados, recuerden, pero cuando seamos tentados dice que no digamos que somos tentados de parte del Señor porque el Señor no puede ser tentado por nadie y tampoco Él tienta a nadie. ¿Quién es el que hace eso? Satanás. El diablo es el que te tienta. Fíjese que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Qué importante. Fue llevado al desierto por el Espíritu y en ese momento Satanás se le apareció y le dijo, pero si vos sos el Hijo de Dios, ¿por qué no le decís a estas piedras que se conviertan en pan? Porque ¿sabías qué pasa? Satanás está en la mente. Satanás está queriendo dominar todo nuestro ser para que no sirvamos a Dios. Y en ese momento le dijo, pero si vos sos el hombre sos el Hijo de Dios, ¿por qué no le decís a esta piedra que se conviertan en pan?
Y él le dijo claramente, quiero que lo entiendan esto, hermano, cuando hay alguna tentación o cuando hay alguien que quiera decirle algo, y estoy hablando de cualquier cosa, escuche, cuando te dicen, vos no podés hacer esto, y eso parece como una provocación, y vos decís, sí que puedo hacerlo, ¿querés ver que lo puedo hacer? O sea, ¿qué tenés que probar? ¿A quién le tenés que probar? Hay que estar bien centrado con esto, y yo quiero que entiendan el punto básico de lo que estamos recibiendo en este momento. No dejen las cosas a mitad de camino por no entender lo que el Señor les está diciendo. Bien, el abandono del pecado y una firme determinación de resistir mediante la gracia de Dios la tentación que lleva al pecado. Jesús estaba cubierto por el Señor y él sabía que el único que lo podía salvar y el único que lo podía sostener era su Dios Padre. Y él dijo de esta manera, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa es la manera en la que nosotros vamos a resistir a la tentación, al pecado, vamos a resistir a todo mientras usemos el alimento sólido. A ver, el pan alimenta y sacia el hambre natural del momento, pero la palabra de Dios, que es alimento espiritual, es un alimento eterno que nos lleva a nosotros a crecer espiritualmente y a vivir sanamente en el Espíritu del Señor. Gloria al Señor por esa palabra. Bien, con esto, mis hermanos, quiero concluir un poquito el mensaje para que ustedes entiendan de lo que vengo hablando, ¿no? Fíjense esto, para darles un ejemplo, ¿no? Fíjense Judas, el que entregó a Jesús. Quiero que piensen un poquito, ya más o menos se deben estar imaginando, ¿no? Judas es aquel que traicionó a Jesús. Dice en Mateo 27, capítulo 3, perdón, capítulo 27, versículo 3 y 4. ¿Se arrepintió Judas de su pecado? Qué pregunta, ¿no? Porque uno puede ser que empiece a pensar y decir, pero ¿cómo? Para ver, vamos a pensar. Y antes de pensar, mejor vamos a la Biblia, ¿no? Vamos a Mateo 27, versículo 3 y 4, y dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Fíjense lo que está, lo que está ocurriendo acá. La pregunta fue si se arrepintió Judas de su pecado. ¿Cuál fue el pecado? Bueno, el pecado fue haber entregado al Señor, ¿no? Y él está diciendo, eh, he entregado sangre inocente. He pecado, dice. ¿Saben lo que le dijeron ellos? ¿Qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Bueno, yo voy a pasar a explicar esto. Es como que les dijo, ¿qué me importa a mí lo que vos hiciste? O sea, ya está. Ya entregaste, ya hiciste tu parte, nosotros te pagamos, listo, fuiste. Anda tranquilo. Ellos nos recibieron porque ellos nos lo iban a perdonar a Judas. El arrepentimiento que sintió era un remordimiento en ese momento por haber hecho algo que no correspondía. ¿Qué fue lo que hizo? Entregar al Señor, a la persona que él lo había elegido también como su discípulo. Pensemos en esto para que las cosas se vean bien claras. Desde el momento en el que entendió esto, él quiso hacer algo, pero lo hizo mal. ¿A quién había que confesarle los pecados primeramente? Muy bien, te dejé ese pequeño espacio para que vos puedas pensar y decir en tu corazón, a Dios. Primeramente los pecados se confiesan a Dios, se ora a Dios y después si tengo que ir a pedirle perdón a alguien, tengo que ir a aquella persona a quien dañó. ¿A quién dañó Judas? A Jesús. ¿A quién fue a pedirle disculpas? A los que los entregó. No, incorrecto. Había que pedir perdón a Jesús, primeramente a Dios, a Jesús, y hacer dignos frutos de arrepentimiento, que fue lo que no pudo hacer. Así que bueno, ahí vemos algo que nosotros podemos entender. Eh, lo que le pasó acá en este arrepentimiento fue solamente un cambio de sentimiento, o sea, él tuvo el deseo de que el mal acto ese que tuvo él, eh, no hubiera sido cometido. O sea, tuvo la decisión. Podía haberlo entregado y como también podía no haberlo entregado. Pero bueno, él tomó la decisión. Confesó su pecado a sus cómplices en vez de confesárselo a Dios.
La tristeza de Judas fue de dolor que obra para muerte, y no que obra de esa obra, esa tristeza que obra para salvación, para liberación, para perdón de pecado, para arrepentimiento. Eso ya tiene que ver con otra cosa, o sea, como que ellos tenían que entregar, Judas tenía que haber entregado ese arrepentimiento al Señor, a su Dios. De esa manera iba a comprender él que todo lo que iba pasando iba a ser perdonado y podía haber sido restaurado. Pero bueno, esto también es ejemplo para nosotros de que no todos estamos exentos a que nosotros podamos ser condenados o que nosotros podamos ser perdonados. Hay que tener muchas situaciones importantes en nuestra vida para entender que Dios está con nosotros, pero también muchas veces en las que Dios se aleja porque nosotros estamos haciendo cosas que no corresponden o nos estamos desviando de lo que es. Así que para ir concluyendo este mensaje, el que no se arrepiente no puede ser perdonado, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Cualquier persona puede cometer el pecado imperdonable. Esto sucede debido a la continua resistencia a Dios, de modo que el corazón se endurece y ya no responde a la voz de Dios. Pero si uno siente tristeza por haber pecado, desea arrepentirse y lo confiesa, está evidenciando de que el Espíritu Santo todavía está llamando a su corazón, de que todavía está ahí, de que todavía lo está guiando, de que todavía quiere que pueda reencontrarse con el Señor y pueda tener esa comunión. La salvación consiste en eso, ¿no? Cuando el resultado del arrepentimiento genuino sucede en nuestra vida, en nuestra alma, hay gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque hay una persona que se está convirtiendo, hay una persona que se está arrepintiendo, hay una persona que acepta el mensaje de Dios. Así que fíjate que había una situación que esta se la quiero compartir a todos ustedes. Había una situación en la que estaban crucificados Jesús y los dos malhechores. Tenía uno a la derecha y uno a la izquierda y uno seguía injuriando, uno seguía diciendo, bueno, vos sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás de ahí? También nos bajás a nosotros. O sea, como que todavía seguía con esa situación, con ese pensamiento, aún en esa situación crítica, aún en esa situación de malestar para todos. Ya estaban condenados a muerte los que estaban ahí, o sea, estaban muriendo lentamente, sufriendo y aún así injuriaban al Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado esta situación? Y no hablo de estar crucificado, ¿eh? Hablo de estar discutiendo con alguien y no terminarla porque no podés, porque tu ego y tu intuición te guía, no, vos le tenés que contestar, vos no podés dejar que te hable de esta manera, vos no... Eso está mal, mis hermanos. Fíjate lo que el Señor dijo. Primeramente le dijo el otro hombre, le dijo, mirá, le dice, pero ¿qué te pasa? Te lo digo así como para que vos puedas entenderlo. ¿Qué te pasa? Aún en la situación en la que estás injuriando a este hombre que ni siquiera hizo nada. Él merece estar vivo. ¿Por qué nosotros estamos condenados bien? Porque hemos hecho mal, pero este hombre nada ha hecho mal. Entonces ahí quiero que entiendan un punto muy importante, ¿no? Que la condición en la que nosotros nos encontremos es la que va a determinar en dónde nos encontramos. Si nos encontramos con la palabra del Señor, siguiendo fortaleciéndonos o estando aceptando la bendición de Dios, aceptando su voluntad, claramente Él nos va a guiar hacia lo que verdaderamente es correcto. Entonces, acá vemos como el ladrón que murió en la cruz confesó sus pecados y se arrepintió. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa situación fue que lo puso a esa persona en el mejor momento, en el contexto mayor, de que le estaba dando vida y oportunidad para poder acercarse a su presencia y tener la conexión con el Padre de la misma manera. Otro ejemplo de arrepentimiento, cuando Saqueo confesó sus pecados y se arrepintió, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque él dijo, Señor, si yo he hecho malo, si yo he robado, le voy a devolver el doble o el cuádruple de lo que he hecho. Quiero hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso fue lo que le dijo y eso fue lo que el Señor entendió. Por eso le dijo, la salvación ha venido a esta casa. Porque Jesús sabía en su corazón de que este hombre iba a hacer lo que sí dijo que iba a hacer. Que iba a devolver esto, que iba a devolver lo otro. ¿Qué pasó ahí? Y ahí hubo fiesta en los cielos y ahí hubo un alma que se arrepintió y un alma que está haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Así que mi hermano, con todo respeto y con toda bendición del Señor, te invito a que vos puedas reflexionar sobre el arrepentimiento y la confesión, y de que puedas hacerle al Señor parte en tu vida para que Él pueda limpiarte y perdonarte de todo mal.
En el nombre de Jesús renunciamos en este momento a toda mentira. En el nombre de Jesús renunciamos en este momento a todo pensamiento negativo y a todo pensamiento contrario al de Dios. Solamente acepto, Señor, en este momento tu voluntad. Decirlo en tu corazón, hermano, cerra tus ojos y decirle, Señor, me arrepiento de todos mis males. Vos conocés lo que hay en mi corazón, sabés lo que yo hice, lo que no hice. Señor, sabés lo que puedo hacer. Utilízame, guíame, limpiame de toda maldad. Porque hay pensamientos que todavía se están invadiendo nuestros corazones y nuestra mente. Pero quiero, Señor, que tú me guíes y que tú me des fuerzas para seguir adelante. Que toda la gloria sea para el Señor en esta hora. En el nombre de Jesús le bendigo, mis hermanos. Cualquier cosa ustedes puedan comunicarse, mandar mensaje privado, como se sientan cómodos. La palabra del Señor siempre va a estar disponible para ustedes y Él va a estar disponible para responder sus inquietudes. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús y que todos tengan una grata y bonita noche. Bendiciones a todos.